Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Periodistas del Perú y en nombre de nuestro decano nacional, el señor Segundo Núñez, les habla Orlando Menéndez Gallegos para tocar temas de suma importancia en cuanto al periodismo se refiere. Nos acompaña el día de hoy el colega Dante Alba y el señor congresista de la República, Yehude Simón, que precisamente vamos a tocar los temas de suma importancia que tiene esta problemática del periodismo nacional. Muy buenas tardes, señor congresista, muy buenas tardes, colega. Tenemos la amplitud de tocar un tema tan delicado y de tanta importancia como es el asunto del periodismo nacional. Dante. Primeramente agradecer la gentil entrevista que me ha hecho el Colegio de Periodistas y manifestarles que un tema muy importante y muy necesario es ver sobre la situación del periodista profesional del Perú, donde está incluido el Colegio Nacional de Periodistas. Es importante que nuestro gremio esté considerado con periodistas verdaderamente profesionales, que tengan la capacidad de llegar hacia la comunidad. El Colegio de Periodistas, desde que se fundó en la década del 80, ha tenido problemas de fondo y de forma, pero se ha agravado en la década del 90, cuando el señor congresista Carlos Torres Lara dijo que para ejercer el libre ejercicio del periodismo deberían ser periodistas, no se necesita la colegiación. Debe esa ley radicalmente ser eliminado para que esta profesión se considere como los demás entidades profesionales lo ejerzan. Y se debe capacitar y se debe incluir a todos los comunicadores sociales. Yo quisiera que el señor congresista nos diga cómo ve en este momento el aspecto periodístico a nivel nacional desde su punto de vista como ciudadano, como político y con la experiencia que tiene. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Es un tema complicado, ¿no? Un tema muy complicado porque de todo se puede sospechar. Pero primero aclarar, mi nombre es Yude, o Yehude, para que la gente se vaya acostumbrando a decirlo así. A ver, ¿puede haber un periodismo informal? No debería haber, pero existe. Uno de los problemas mayores que tiene la democracia, que tiene la clase política y que tiene el Perú en su conjunto es un periodista informal que no tiene ningún tipo incluso de formación ni universitaria ni otra y que aparece en el periodismo exclusivamente no para dar la noticia, sino para hacer mal uso del periodismo. Porque aquel que no ha tenido formación no tiene valores éticos y morales. Entonces, no es el caso de todos. Evidentemente hay periodistas que se han hecho en función de su experiencia poco a poco y hoy día sin títulos son buenos periodistas, pero habría que darle la oportunidad de que eso se traduzca también en un cartón. Pero hay gente que de la noche a la mañana no se volvieron periodistas, sino se volvieron ricos en función de utilizar un micro de una radio o en función de utilizar algunos medios de comunicación que ni siquiera son escritos, que ni siquiera son medios de comunicación, sino panfletos, ¿no es cierto? Y que comienzan a chantajear a artistas, a jugadores de fútbol, a hombres públicos y a políticos, aprovechando esos medios de comunicación y en función del chantaje hacerlos un día una mujer prostituta y al siguiente día hacerla santa. ¿No? O hacerlo a un político un día asesino y al siguiente día, después que ha pagado, hacerlo como un héroe. Entonces es evidente que tiene que formalizarse el periodismo, ¿no? Que tiene que tener, igual que cualquier profesión, que tiene que tener un título, que tiene que tener un colegio que lo defienda, ¿no? Y que el ciudadano común y corriente se vea protegido frente a este señor que utilizando el periodismo le hace daño. No, claro, ahora se van a discutir los límites de la libertad y de la no libertad. El periodismo libre hace buen periodismo. El periodismo profesional hace buen periodismo. Puede ser para el debate, puede producir hipótesis de repente no ciertas, pero lo hace con fundamentos, con su verdad. Pero el periodista no formado hace lo que le da la gana. Así es. Lo que pasa es que a veces se malinterpretan el asunto y lo enfocan desde un punto de vista muy particular, lo que dice aspecto subjetivo. Y la noticia no la clasifican como debiera ser, informativa, interpretativa y de opinión. Muchas veces hacen una opinión sobre un hecho, pero no han interpretado la noticia. Entonces eso sale a consecuencia de esa ley.
la 26937, que es la ley de Torres y Torres Lara, que ha permitido de que exista una gran corriente de este tipo de periodismo. Ahora, el Colegio de Periodistas del Perú está muy preocupado de esto, y no es que quiera cerrar las puertas, porque la libertad, dentro del marco de la Constitución del Estado, en el artículo 2, inciso 4, ya se señala claramente la libertad de expresión, de opinión, en panfleto, oral y escrito. Así que va a continuar eso libre en cuanto a su opinión se refiere, señor congresista Yehude Simón. Entonces, la figura es que, ¿qué hacemos para poder regularizar este asunto? No para cerrar las puertas, más bien queremos abrir las puertas para que se profesionalicen todos. Si gustan se colegian, si no, no, por último, pero que sean profesionales. Tenemos un proyecto de ley, señor congresista, y yo quisiera que usted lo vea, lo analice y que nos apoye desde el punto de vista para tratar de llegar a ese ángulo, Dante, a ese ángulo de solucionar ese agudo problema de esa gran corriente, porque hay alrededor de 50.000 alumnos que están en las universidades del Perú estudiando ciencias de la comunicación, periodismo y ciencias de la comunicación. Otro problema, o son periodistas o son comunicadores sociales, así que han creado una corriente doble. Por eso dentro de esa ley queremos que se ponga Colegio de Periodistas y Comunicadores Sociales del Perú. Ampliamos el abanico para que pueda profesionalizarse a todos y podemos tener comunicadores sociales dentro del Colegio de Periodistas del Perú. Pero que no se engañen los 50.000 alumnos que están estudiando en las universidades, que sepan que tienen que ser titulados y que tienen una corriente de más de 50.000 o 60.000 empíricos en la función. Ese es el problema, señor congresista. Sí, yo creo que hay que formalizarlo, como usted bien lo dice. Ya hay periodistas que tienen 10, 15, 20 años sin un título, y hay que darle la oportunidad de conseguir el título en función a muchas facilidades que se pueden dar a las universidades, como ha sido con los contadores, ¿no es cierto? Mercantiles, ¿no? Y los auxiliares de contabilidad. Este Congreso, el Congreso anterior, dio una ley que permite que los auxiliares de contabilidad puedan hacer su carrera de contadores, ¿no es cierto? Y inscribirse y colegiarse. Y está todo formalizado. Y lo mismo puede ser con los periodistas, debe ser con los periodistas y recuperar lo que significó la ley 23.221, mejorada, ¿no es cierto? Mejorada. Y yo estoy convencido de que el Congreso de la República lo va a hacer. Yo me comprometo con el colegio y con los periodistas, ¿no? Los cronistas parlamentarios, de ubicar inmediatamente el proyecto presentado que ha sido consensuado, ¿no es cierto?, con la administración anterior, que ha sido traído al debate con los voceros en un momento determinado y que después se archivó, se dejó ahí. ¿No? Traerlo para comenzar el debate y hacer un gran debate nacional. ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es la comunicación? ¿No es cierto? Correcto. O sea, ayudaría muchísimo y permitiría ser mucho más responsables los señores periodistas en el momento de emitir la opinión. Y otra cosa importante, señor congresista, y que no se trata simple y llanamente que lo observen de que como que va a cuidar al periodista o que va a respaldar al periodista colegiado. No, al contrario, se va a cuidar el origen de la noticia hacia una colectividad que tiene todo el derecho de recibir una veraz información. Entonces, si fuera falsa, entonces el Colegio de Periodistas del Perú va a tener que aclararles de que esa noticia es falsa. Entonces va a ser un manejo académico, científico y de mucha profundidad. Es lo que se pretende hacer desde el punto de vista. ¿Qué opinas, Dante? Me parece, comparto las ideas, pero también es necesario que para ejercer el periodismo se debe ya delindar y se debe dar un plazo fijo, deben ser periodistas colegiados. Acá en el Perú no se está cumpliendo. Si hacemos un delinde de la legislación comparada en otros países como en Chile, como en Venezuela, tienen que para ejercer el periodismo ser periodistas colegiados. No interesa si hay una superestrella como el caso de nuestro gran amigo César Gilman. César Gilman no se colegió, pero por la necesidad tuvo que colegiarse para ir a España. Claro. Pero él es... ¿Qué sucedía? Les doy un ejemplo muy palpable. Estaba yo en Chile en el año 1990. José Tomás Rebeco, un editor del Mercurio, llegamos a Valparaíso, al Congreso, y una radio quería un periodista, y la pregunta de rigor le dice, ¿usted, señor, conoce algún periodista? Y la pregunta de rigor le dice, ¿pero es colegiado?
pero es capaz, no puede entrar al colegio, así sea, tenga la capacidad. Entonces, de esa manera podemos poco a poco, en una forma gradual, deslindar eso. Y también, como estábamos conversando como una parte, que para ejercer el periodismo hay que deslindar. Hay profesionales muy respetados que escriben en las páginas editoriales y que escriben en forma permanente, pero no significa que son periodistas. Entonces, eso hay que separar. Pueden seguir en Internet y que no se interprete que se les está recortando el libre ejercicio. El libre ejercicio de libertad de prensa y pensamiento está consagrado en la Constitución y lo mismo que en los derechos humanos y en las Naciones Unidas. Claro, ahora por eso bien lo dice Dante, el colegio es fundamental. Aquí en el Perú tenemos, por ejemplo, un colegio de abogados. Y cuando hay elección en el colegio de abogados, cientos de personas de abogados, miles de abogados forman su cola y es un día de fiesta, ¿no? Así es. Y cuando el colegio de abogados da una opinión, en ese país todo el mundo la escucha. Igual sucede con el colegio de ingenieros. Claro. Y el colegio de médicos. Entonces, ¿por qué que esas profesiones son valiosas como lo es valioso el periodismo, que tiene un peso específico, incluso encima muchas veces de esos colegios, por lo que significa la opinión política del periodismo? Así es, así es. ¿Cierto? Entonces, el periodismo puede levantar un gobierno y puede acabar un gobierno. Así es. El periodismo puede hacer héroes y puede ser villanos. Por eso la necesidad de la ética, la moral y la presencia de un colegio que vele por esos valores. Lógico, para ver, muchas veces se habla de la salud del cuerpo humano, pero la salud mental que se maneja en la sociedad es mucho más importante. Señor congresista, colega, vamos a continuar dentro de un momentito con la segunda parte de esta entrevista porque tenemos algo importante que informar.